Saludos cordiales. Hoy día vamos a tratar el tema de disfunción diafragmática inducida por la ventilación. Los integrantes de aquí que vamos a exponer en representación es mi persona, Diana Camacas. También está Daniela Carapaz, Evelyn Guevara y Laura Portilla. En lo que se refiere a la disfunción diafragmática, vamos primero a hablar lo que es de forma normal que el ser humano realiza. La manera normal es que el ser humano moviliza el aire entre la atmósfera y el alveolo y es indispensable el trabajo muscular y todos sus mecanismos que conlleva. La primera fase del ciclo ventilatorio conlleva la contracción del diafragma y los músculos intercostales. Cuando se utiliza la ventilación mecánica, que es un método de soporte ventilatorio, y a pesar de que éste ofrece grandes beneficios, en ocasiones el uso de esta puede llegar a desarrollar complicaciones. La ventilación mecánica está relacionada al desarrollo de la debilidad diafragmática, secundaria a la atrofia y a la disfunción contráctil. Eh, ¿Qué vamos a decir? Entre los antecedentes tenemos de que desde 1980 a 1990 se aplica la ventilación mecánica controlada para sustituir de manera completa la actividad diafragmática, cometiendo esto un grave error, pues sus efectos adversos se convirtieron en disfunción diafragmática inducida por la ventilación, es decir, dejaban que la máquina sustituyera todo el proceso de la respiración. Por lo cual decimos, como la definición de disfunción diafragmática inducida por la ventilación, se la conoce como la pérdida de la capacidad para generar la fuerza diafragmática. Ahora vamos a ver en tanto a la fisiopatología. Aquí se da una alteración de la excitabilidad de la membrana de la fibra muscular y del acoplamiento de la excitación-contracción. Más o menos entre el segundo y tercer día de ventilación mecánica se reduce en un 30 a 50% la fuerza isomérica que realiza la actividad. Tenemos aquí también que se realiza lo que son las alteraciones bioquímicas y estructurales. En varios estudios se ha demostrado que la atrofia de las fibras lentas y rápidas en el diafragma y también un incremento en el estrés oxidativo, que son los bajos niveles de glutatión y de biomarcadores de la proteílisis muscular. Tenemos ciertas causas que se pueden dar o atribuir a la debilidad diafragmática. Conocemos aquí lo que es el miotrauma diafragmático, que se define como un conjunto de interacciones inadecuadas entre el paciente y el ventilador mecánico, la cual resulta en el daño muscular y la pérdida de la capacidad para generar fuerza o debilidad diafragmática. Tenemos entre ellas las causas son la sobreasistencia ventilatoria o carga insuficiente. En esta de aquí su aparición ocurre debido a un esfuerzo respiratorio insuficiente causado por un soporte ventilatorio excesivo. Esto favorece la atrofia diafragmática por su desuso. Este tipo de maniotrauma ocurre indistintamente del modo ventilatorio que nosotros estemos aplicando al paciente. Otra causa es la baja asistencia ventilatoria o exceso de carga, generado por un soporte ventilatorio insuficiente y que no es capaz de disminuir el trabajo muscular respiratorio para mantener la ventilación, generando un nivel de esfuerzo respiratorio excesivo y que puede producir una lesión diafragmática. Otro tipo de causa de miotrauma es el excéntrico. Esto quiere decir una contracción excéntrica de un músculo, que es la activación muscular durante la elongación. Este tipo de miotrauma ocurre cuando existe la asincronía entre el paciente y el ventilador, tales como esfuerzos inefectivos, ciclado prematuro o traigue reverso. La última causa que tenemos es lo que es el maniotrauma expiratorio. Aquí se relaciona directamente a la aplicación de la PIP o la presión positiva al final de la inspiración.
La PIP favorece a un desplazamiento caudal del diafragma, aplana el domo diafragmático y disminuye su curvatura alterando las fibras musculares. Estas son algunas de las causas que se le ha dado a lo que ocurre la debilidad diafragmática. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar estos métodos de evaluación y decir que el paciente tiene este problema? Tenemos la medición de la presión inspiratoria máxima. Los valores bajos reflejan un esfuerzo submáximo debido a la escasa coordinación entre paciente y máquina. Para esto se requiere registros simultáneos entre presión esofágica y gástrica. Otro método de evaluación es la alteración de la fuerza del diafragma, que se relaciona con la cantidad de sedación administrada. La magnitud de la deflexión negativa en la presión traqueal. Ahora, ¿qué tipo de intervenciones o tipo de tratamientos nosotros vamos a poder dar en este tipo de pacientes? Lo que en los métodos en ventilación mecánica. Estudios en animales demostraron que mantener el esfuerzo respiratorio espontáneo en ventilación mecánica disminuye la incidencia de lo que es la disfunción diafragmática inducida por la ventilación. Otro método es la estimulación eléctrica diaria intermitente, pues esta va a preservar de cierta forma lo que es la masa muscular. Tenemos el método farmacológico, en el cual la ventilación mecánica se asocia a un incremento de los marcadores de estrés oxidativo, como lo dijimos anteriormente, por lo cual aquí se da el tratamiento con antioxidantes como es la vitamina E. ¿Qué es lo que ocurre? Disminuye la proteólisis diafragmática y proviene la pérdida de la fuerza muscular. Con la administración de la vitamina C y E disminuye, por lo tanto, la atrofia de fibras musculares. La administración alta de corticosteroides disminuye también la disfunción diafragmática, pero puede presentar miopatías en pacientes que pasen mucho tiempo en UCI. El uso temprano del cisatracurio en el síndrome de distrés respiratorio agudo mejora la sobrevida de los pacientes bajo ventilación mecánica sin incrementar la debilidad muscular ni el retraso del destete. Generalmente aquí esto es lo que se puede generar como consecuencia de una ventilación mecánica a un paciente que se lo ha aplicado durante mucho tiempo. Claro, en esto nosotros podemos intervenir de cierta manera para ayudar a mejorar a nuestro paciente. Muchas gracias por su atención. Saludos cordiales. El día de hoy vamos a tratar acerca del manejo ventilatorio en hipertensión intraabdominal y síndrome compartimental abdominal, a cargo de los maestrantes en enfermería con mención en enfermería de cuidados críticos. Los integrantes tenemos a la licenciada Yasmín Guaspud, licenciada Carla Chicango, licenciada Michelle Montenegro, licenciada Anabel Sandoval, licenciado Brian Villarreal y mi persona, Evelyn Wack. Presión intraabdominal. Vamos a hablar lo que es la presión intraabdominal. La presión intraabdominal es la presión contenida dentro de la cavidad abdominal. Generalmente esta es medida al final de la expiración en posición supina con el transductor colocado a nivel de la línea media axial. Generalmente su medición se hace a través de la presión intravesical tras la instalación de un volumen máximo de 25 ml de solución salina. Es importante también tomar en cuenta aquí los valores normales. El valor normal de la presión intraabdominal es de 5 a 7 milímetros de mercurio y va hasta 12 milímetros de mercurio cuando el paciente se encuentra con asistencia mecánica ventilatoria y se mantiene por arriba de los 20 milímetros de mercurio de forma sostenida. La hipertensión intraabdominal. La hipertensión intraabdominal es el incremento de la presión intraabdominal, lo que genera un aumento en la elasticidad de la pared torácica
con lo que provoca una disminución de la distensibilidad. También es importante que ocasiona también un desplazamiento hacia arriba del diafragma, lo que genera o como consecuencia de esto provoca en los pacientes una reducción del volumen pulmonar y lo que forma en el paciente son las atelectasias. Implicaciones clínicas. ¿Cuáles son las implicaciones clínicas? Viene aquí lo que es el síndrome compartimental abdominal. ¿Qué es el síndrome compartimental abdominal? Es la suma de la hipertensión intraabdominal y su asociación a una falla o disfunción de algún órgano. A esto se denomina lo que es el síndrome compartimental abdominal y hay que clasificarlo aquí en dos formas, que es primario y secundario. ¿Cuándo es primario? Se asocia directamente con una lesión o enfermedad en la región abdominopélvica. Generalmente los pacientitos que presentan síndrome compartimental abdominal primario son propensos a desarrollar lo que es un síndrome de distrés respiratorio agudo. Y el síndrome compartimental abdominal secundario es cuando no es directamente provocado en la región abdominopélvica. Efectos pulmonares asociados a la hipertensión abdominal. Tenemos muchos, entre los principales tenemos y los más comunes que se presentan en los pacientes son el incremento de la presión intratorácica, aumento de la presión pleural, disminución de la capacidad residual funcional, generación de lo que es aquí el autopip, reducción de todos los volúmenes, como es el patrón restrictivo, lo que también genera aquí lo que es la ventilación prolongada, aumento en el riesgo de infección pulmonar y mayor riesgo de barotrauma, y también lo que provoca es un aumento del trabajo y el costo respiratorio. Vamos también a hablar acerca de los puntos importantes del momento de manejar la ventilación mecánica en los pacientes con hipertensión intraabdominal. Dentro de ello tenemos el 1, que es la hipertensión intraabdominal disminuye la distensibilidad de la pared torácica. 2, que la mejor PIP aplicada debe compensar lo que es la PIA. Para esto se debe agregar un valor de PIP extra previamente seleccionado para compensar la elevación del diafragma secundario a la hipertensión arterial. Se debe calcular el índice de transmisión de la presión intraabdominotorácica para aumentar la PIP en el porcentaje que indica el índice de transmisión de presión intraabdominal. Para el cálculo de índice de transmisión abdominotorácica tenemos que la presión de la presión venosa central cambia de presión venosa central, se debe medir antes y después de una compresión abdominal al final de la expiración. Y la PIA, que es el cambio de presión intraabdominal antes y después de la compresión abdominal medida al final de la expiración. Entonces la fórmula para obtener el índice de transmisión es el cambio de presión de la presión venosa central dividido para el cambio de presión de la PIA. Aquí tenemos un claro ejemplo, que por ejemplo antes de realizar la compresión abdominal es de 8.5 de la presión venosa central, mientras que después de la compresión es de 13.5. Entonces se resta 13.5 menos 8 nos da 5 milímetros de mercurio de presión venosa central, mientras que en la PIA antes fue de 2 milímetros de mercurio y después medida subió a 11 milímetros de mercurio, restado 11 menos 2 nos da una presión de 9 miligramos de mercurio. Entonces dividimos 5 milímetros de mercurio, que es la presión venosa central, dividido para 9 milímetros de mercurio, que es la PIA, nos da a 0.55, multiplicado por el 100%, nos da a 55.6%, que sería el valor del índice de transmisión abdominal que se debe aumentar a la PIP preseleccionada. Otro punto importante tenemos lo que es la PIP, varía también en función a la PIA. El síndrome de distrés respiratorio agudo se debe aplicar en estrategias de prevención alveolar. Dentro de esto tenemos que se debe mantener la presión de la vía aérea en los límites para no dañar el pulmón, que la presión meseta debe ser menor o igual a 35 milímetros de mercurio. La presión meseta máxima debe ser menor a la presión Piplau o meseta transmural, y la presión Piplau de transmisión transmural se obtiene a través de la resta entre la presión Piplau o presión meseta menos la PIA dividido para 2. Todo ello para evitar lo que es el barotrauma
y el barotrauma. Otros puntos importantes tenemos que la administración excesiva de líquidos intravenosos durante una reanimación mayor de 5 litros de cristaloides o coloides en 24 horas puede desencadenar o predisponer al desarrollo de lo que es la hipertensión intraabdominal y con ello al incremento o al riesgo de desarrollar un edema pulmonar. También tenemos que la posición del cuerpo afecta lo que es la presión intraabdominal, así tenemos la posición Fowler o semi-Fowler. En el paciente obeso aumenta lo que es la presión intraabdominal. En la posición prona, el abdomen debe colgar de forma más libre posible porque si no esta va a aumentar la presión intraabdominal. En la posición Trendelenburger inversa también aumenta lo que es la presión intraabdominal. Otro punto importante tenemos no descartar la utilización de relajantes musculares, pues se ha visto que hay aumento de riesgo, sin embargo hay muchos beneficios. Dentro de esto tenemos que disminuir el tono de la musculatura abdominal, disminuye lo que es la presión intraabdominal, mejora la presión de perfusión abdominal. Esta se obtiene a través de la resta entre la presión arterial media menos la PIA, mejora la disincronía del paciente ventilador y hay una menos producción de CO2. Otro punto importante es que la IA puede llevar a una hipertensión pulmonar, que hay que tener precaución. La presión intraabdominal en la compresión del parénquima pulmonar puede exacerbar en casos de choque hemorrágico o hipotensión, ya que hay un aumento del deterioro del estado respiratorio y más porque provoca una hipoperfusión sistémica, ¿no? Bueno, gracias. Esto ha sido en cuanto al tema que podemos aportar. Buenas tardes. Nuestro tema es enfermedades neuromusculares. Somos el grupo 2 que está integrado por Carla Chicango, Yasmín Cuaspud, Evelyn Huaca, Michelle Montenegro, Yesenia Sandoval y Brian Villarreal. Como una pequeña definición, las enfermedades neuromusculares se caracterizan por la disfunción de algunas de las estructuras que forman la unidad motora, que son el sistema nervioso periférico y el músculo esquelético. Se dice que un 70% de los pacientes fallece exclusivamente por causas respiratorias. La mayoría de las enfermedades neuromusculares cursan una afección a los músculos respiratorios, fundamentalmente al diafragma. Cuando existe fracaso funcional y la fatiga se produce, hipoventilación alveolar, la principal causa de insuficiencia respiratoria en estos enfermos. Son trastornos de la unidad motora, cuyos principales síntomas son debilidad muscular, fatiga, calambres, dolor y rigidez. Su distribución suele ser simétrica. La debilidad de los músculos respiratorios es la causa básica que conduce al fracaso de la bomba ventilatoria, que se traduce en hipoxemia e hipercapnia. El compromiso del sistema respiratorio está determinado por el grado de afección en lo muscular y por la progresión de esta enfermedad. En la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria es la expresión del fracaso ventilatorio que se establece en el curso evolutivo de algunas enfermedades neuromusculares. En la aguda, que se inicia en la enfermedad. En estos casos, la debilidad de los músculos respiratorios condicionará una rápida y progresiva disminución y aparecerá la hipoventilación alveolar. En la crónica, debido a los episodios agudos que pueden remitir de forma completa o incompleta. La insuficiencia respiratoria crónica, además de ser una debilidad para los músculos respiratorios, también participarán las alteraciones de la mecánica pulmonar y de la caja torácica, la disfunción del control ventilatorio central, los trastornos respiratorios durante el sueño y la ineficacia de la tos para el drenaje de secreciones. Un 90% de los episodios de insuficiencia respiratoria de estas enfermedades ocurren en el transcurso de una infección benigna en el tracto respiratorio. El control ventilatorio central son enfermedades que existen lesión directa de los centros respiratorios, como la distrofia miotónica, la poliomielitis vulvar y el déficit de la maltasa ácida, pero también en las que no se observan daño neural directo. Los pacientes con enfermedades
neuromusculares presentan cambios en el control central de la ventilación que no pueden considerar adaptativos. La debilidad de los músculos respiratorios conduce a desarrollar una hipoventilación alveolar a través de un patrón ventilatorio rápido y superficial. También nos dice que la hipoventilación central se instaura para evitar o disminuir la fatiga muscular derivada de la sobrecarga de trabajo o que estén sometidos los músculos respiratorios, ya que estos conllevan a una actividad frente a un pulmón menos distendible y una caja torácica con deformidades. Los circuitos que permiten que el centro respiratorio detecte la debilidad muscular y establezca como respuesta el aumento del impulso respiratorio central. Aquí tenemos los músculos debilitados generan una menor tensión, lo que estimularía a las mononeuronas respiratorias a través de los usos neuromusculares y los órganos tendinosos del Golgi. La debilidad muscular produciría una disminución del volumen corriente, lo que generaría reflejos vagales que podrían estimular los centros respiratorios. La mecánica del sistema respiratorio. Se van a producir cambios en la mecánica del sistema respiratorio en estos pacientes. Van a disminuir la tensibilidad pulmonar en la caja torácica, los movimientos paradójicos del tórax, la debilidad muscular crónica conduce a una disminución de la distensibilidad tanto del pulmón como en la caja torácica. Se dice que a menor distensibilidad pulmonar puede deberse a microalteraciones en la relación de la imposibilidad de insuflar de forma adecuada a los pulmones, a un aumento de la tensión superficial alveolar por respirar a un volumen corriente bajo, a una alteración de las propiedades elásticas del tejido pulmonar en relación con una actividad física persistente y limitada. También se incrementa el flujo peribronquial e intersticial. Los volúmenes pulmonares estáticos son un reflejo de la fuerza de los músculos respiratorios, ya que aquí el resultado del balance entre las fuerzas elásticas del pulmón y la caja torácica. Las enfermedades neuromusculares también presentan un patrón restrictivo, una disminución de la capacidad vital, disminución de la capacidad pulmonar total debido a una menor capacidad inspiratoria. También se mantiene normal o elevado el volumen residual como reflejo del fracaso de estos músculos respiratorios. También se encuentra que hay fatiga en los músculos respiratorios. La debilidad de los músculos respiratorios es la principal causa de fracaso respiratorio en las enfermedades neuromusculares y esta es la relación de diversos factores. Tenemos que se va a observar una lesión en la unidad motora por la propia enfermedad, cambios en las condiciones físicas de las fibras musculares, va a haber alteraciones de la mecánica en el sistema respiratorio, variaciones de las condiciones metabólicas del músculo por la hipoxemia. También encontramos la disfunción de las vías aéreas. A pesar de que las propiedades intrínsecas de la vía aérea inferior son normales, la función está alterada a causa de la debilidad de los músculos respiratorios. Las presiones pleurales generadas en un esfuerzo de la tos están disminuidas, lo que hace que el aclaramiento de las secreciones bronquiales sea defectuoso. El compromiso de los músculos de la vía aérea superior produce un incremento de la resistencia en la propia vía, lo que favorece la aparición de apneas e hipopneas obstruidas durante el sueño. En el tratamiento del fracaso ventilatorio en estas enfermedades, el objetivo terapéutico en el fallo ventilatorio de estas enfermedades es corregir la hipoventilación alveolar crónica y sus consecuencias a largo y corto plazo. Se produce un incremento de la distensibilidad pulmonar y de la caja torácica debido a que la reducción de la rigidez de ambas estructuras, ya que la ventilación mecánica no invasiva permite insuflar mayores volúmenes corrientes y es consecuencia disminuir el trabajo respiratorio. También restablece parcialmente la función de los músculos respiratorios al disminuir la fatiga.
también restablece la sensibilidad de los quimiorreceptores, que con ello el control de la ventilación. Los beneficios que tenemos de la ventilación mecánica no invasiva en estas enfermedades neuromusculares mejora los síntomas secundarios de la hipoventilación nocturna, mejora la calidad de vida, aumenta la eficacia de la tos, con la que consigue disminución del número y días de hospitalización. El momento idóneo para el inicio del soporte ventilatorio va a depender de la evolución de la enfermedad, es decir, preferible iniciarlo antes de que no se establezca la hipertensión pulmonar. El pronóstico, tienen mejor pronóstico las enfermedades por lenta evolución, como el síndrome postpolio, y peor pronóstico las progresivas, como la enfermedad de Duchenne. En estas últimas es adecuado el inicio temprano a modo profiláctico del soporte ventilatorio. Muchas gracias. A continuación, vamos a seguir con nuestro tema con ventilación en el paciente trasplantado. Trasplantes pulmonar y cardíaco. En general, en la cirugía cardíaca, incluyendo el trasplante de corazón, la función respiratoria sufre una gran variedad de agresiones, tales como isquemia preperfusión, disminución de la capacidad residual funcional, alteraciones de la ventilación perfusión y shunt intrapulmonar, atelectasias en parche, aumento de la permeabilidad capilar pulmonar, incremento del líquido extravascular, entre otras. En el objetivo de la ventilación mecánica tenemos que debe iniciarse con parámetros iniciales que permitan la estabilización clínica del paciente recién operado de trasplante cardíaco. En algunos casos, disminuir de manera rápida, progresiva, algunos parámetros respiratorios, tales como la FiO2. Algunos pacientes requerirán incrementar la PIV o la relación inspiración-expiración. Maniobras de reclutamiento con base en la continua valoración del estado hemodinámico del paciente con cada cambio ventilatorio. Tenemos también los parámetros ventilatorios postoperatorio propuestos por Kew de cirugía cardíaca y de trasplante cardíaco. Nos recomienda comenzar con una FiO2 de 0.6 a 0.8, una frecuencia respiratoria de 10 a 12 respiraciones por minuto, una PIV de 5, volumen corriente de 10 a 12, una relación inspiración y expiración de 1-2. Tenemos también que en el trasplante pulmonar se recomienda un enfoque de ventilación protectora con volúmenes corrientes entre 6 y 8, una FiO2 al nivel mínimo posible y PIV entre 5 y 15 centímetros. Recomienda también el uso de oxígeno al 100% para evitar vasoconstricción hipóxica. Se deberá descartar neumotórax en pacientes en poca distensibilidad e hipotensión persistente. Se contraindica el uso de óxido nitroso en pacientes con enfisema bulloso. Muchos autores recomiendan también la extubación temprana en este tipo de pacientes. En el caso del trasplante pulmonar unilateral, nos recomienda de 1 a 2 horas. En casos selectivos en los que se cumplen las siguientes condiciones, mencionan 5 condiciones para poder extubar tempranamente a este tipo de pacientes. Primero tenemos la ventilación espontánea con una adecuada oxigenación. 2, tenemos que el paciente debe estar completamente despierto. 3, el paciente debe estar sin sangrado posoperatorio. 4, debe mantener una estabilidad hemodinámica con adecuado gasto cardíaco. Y 5, una adecuada analgesia con catéteres epidurales a nivel torácico si está indicado. Dentro del trasplante hepático, nos dice que actualmente se trasplantan en el mundo cerca de 100,000 personas cada año que requieren un órgano sólido, de los cuales aproximadamente un 20% son hepáticos. Algunos de estos pacientes pueden pasar días e incluso semanas requiriendo asistencia ventilatoria.
También nos da unas estrategias ventilatorias durante el perioperatorio del trasplante hepático. Nos recomienda una presión de oxígeno entre 30 y 35 milímetros de mercurio y la PIB entre el 5 y 7 centímetros, suficientes para garantizar la apertura de unidades alveolares con tendencia al colapso. Las estrategias de ventilación controlada por presión y ventilación controlada por presión con volumen garantizado pueden ser de gran utilidad para alcanzar estas metas. También tenemos unos parámetros para extubación de pacientes llevados a trasplante hepático, tales como un estado general despierto, interacción adecuada con el medio, buen tono y fuerza muscular, frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, ventilación 10 por minuto, una FiO2 menor de 0.4, una presión arterial mayor de 70 miligramos de mercurio, un volumen corriente de 5, presión inspiratoria pico menor de 30 centímetros, distensibilidad pulmonar mayor de 30 ml. Conclusiones. Los pacientes con disfunción hepática terminal no solamente poseen alteraciones de tipo restrictivo debido a la distensión abdominal por ascitis o derrame pleural, sino que representan alteraciones importantes de la relación ventilación-perfusión que merecen atención. Con trasplante pulmonar, los objetivos principales de la ventilación mecánica implican mantener una adecuada oxigenación usando presiones bajas en la vía aérea para evitar barotrauma, volutrauma y desidencia de las suturas de la anastomosis. En el trasplante de corazón, la función respiratoria sufre una gran variedad de agresiones, por lo que los parámetros ventilatorios iniciales deben permitir la estabilización clínica del paciente y evitar mayor agresión pulmonar. Gracias por su atención. A continuación, nuestra compañera que les va a hablar del siguiente tema. Voy a hablar sobre la ventilación mecánica en la paciente obstétrica complicada. Como sabemos, un evento obstétrico incluye las pacientes que pueden tener preeclampsia, eclampsia o incluso complicaciones como hemorragia obstétrica aguda. Esto va a llevar a que necesite un apoyo ventilatorio mecánico, incluso cuando tenga una preeclampsia complicada, choque hemorrágico, sepsis, trauma, una cardiopatía, diabetes, edema o hemorragia cerebral, una insuficiencia respiratoria aguda de origen multifactorial. Esto que va a necesitar un enfoque multidisciplinario que incluirá apoyo de servicios de urgencias, unidad de toracocirugía, quirófano y recuperación postquirúrgica, incluso la terapia intensiva. En cuanto a la fisiopatología, en el aparato respiratorio, la entrada y salida de aire dependerá de varios factores, como son el estímulo adecuado de la presión parcial de CO2, un pH sanguíneo, líquido cefalorraquídeo, incluso los receptores de estiramiento y contracción, vía aferente que incluyen los nervios sensitivos somáticos, viscerales y autónomos, un centro respiratorio que incluye la médula oblonga, mesencéfalo, corteza cerebral, y la vía eferente, que son los nervios somáticos, viscerales y autónomos, incluso los órganos efectores. Si se encuentra alterado uno de estos ciclos, va a producir una insuficiencia ventilatoria. Si la unidad alveolar está bien ventilada y perfundida, se considera que existe un equilibrio en el nivel de la unidad alveolo capilar normal. Si la unidad alveolar está perfundida pero no se encuentra ventilada, esto va a producir una unidad alveolo capilar que va a tener un tipo de cortocircuito. Si la unidad alveolo capilar no está ventilada y el capilar no perfundido, esto va a producir una unidad alveolo capilar tipo silente. Aquí también vamos a encontrar las unidades alveolo-capilares que van a encontrarse perfundidas y con una ventilación también. Estas son las zonas de West. Aquí vamos a tener la zona 1, la cual va a ser los ápices pulmonares con las unidades más ventiladas que perfundidas. Aquí el cociente ventilación-perfusión va a ser mayor a 1.
En la zona 2, la parte media de los pulmones tendrá más o menos una misma proporción entre los alvéolos ventilados que va a producir una buena perfusión. Este va a tener un cociente ventilación-perfusión alveolar más o menos de 1. Y en la zona 3, que van a ser los vasos pulmonares, tendrán los alvéolos relativamente ventilados y mayormente perfundidos. Este va a tener un coeficiente de ventilación-perfusión menor a 1. En cuanto a la disfunción del oxígeno en la membrana alveolar capilar, vamos a tener que encontrar varios factores, como son la presión parcial de oxígeno, que va a ser en relación directa a la FiO2, una superficie de absorción que va a encontrarse en las unidades alveolares funcionales, un grosor de la membrana alveolar capilar, que va a encontrarse por 3 elementos básicos, que son el epitelio alveolar, intersticio y capilares pulmonares, y una perfusión pulmonar. Aquí también vamos a encontrar varios métodos de difusión de la membrana alveolar capilar, como son el índice de Kirk, en el cual va a ser calculado mediante la fórmula que va a ser la presión parcial de oxígeno en sangre arterial dividido para la FiO2. Este va a tener un valor normal mayor a 285 al área ambiente y mayor a 250 si es que se encuentra mezclado con una mezcla enriquecida de oxígeno. También vamos a tener una gradiente alveolo arterial de oxígeno, en el cual va a ser la fórmula presión alveolar de oxígeno menos la presión parcial de oxígeno en sangre arterial. Este va a tener un valor normal menor de 20. Y también vamos a encontrar el cociente arterioalveolar de oxígeno, en donde la fórmula será presión parcial de oxígeno dividido para la presión alveolar de oxígeno. Su valor normal será mayor a 0.45. Estas fórmulas van a ser de 3 cálculos, los cuales uno va a determinar si se tiene o no un diagnóstico para el cual poder dar un apoyo ventilatorio. Dentro de los indicadores de ventilación mecánica obstétrica tenemos que son varios como los que tenemos en el factor mecánico. Aquí vamos a tener unas alteraciones en cuanto a la parilla costal o la musculatura que van a determinar un proceso de ventilación. Entre los síntomas que vamos a encontrar van a ser la disnea, una taquimia mayor a 35 por minuto, un tiraje intercostal, disociación tóraco-abdominal, un aleteo nasal y jadeo y una inmovilidad del tórax. En cuanto a la membrana alveolo capilar, vamos a encontrar una disminución aguda o grave de la superficie de absorción. Esto nos va a producir una atelectasia masiva. Y en cuanto al aumento de grosor de la membrana, vamos a tener una neumonía de focos múltiples, o incluso edema pulmonar agudo o una vasculitis. Si se refiere a la perfusión pulmonar, vamos a encontrar una tromboembolia pulmonar masiva o incluso estados de choque. Y también vamos a tener otras causas, como son la sepsis, evento cerebrovascular, arritmias peligrosas, un paro cardiorrespiratorio, una hipoxemia grave con una presión parcial de oxígeno menor a 40 milímetros de mercurio, o incluso unas cirugías mayores en las cuales van a requerir intubación o incluso bloqueo neuromuscular. Para esto vamos a necesitar apoyos de los ventiladores mecánicos. Para esto conoceremos qué es un ventilador. Este es un aparato diseñado para brindar un flujo de aire por un circuito conectado al paciente y por esto a suministrar un gas que permita la ventilación. ¿Cuáles son los objetivos de la ventilación? Sustituir una función ventilatoria ausente, apoyar una función ventilatoria, modificar un patrón ventilatorio para mayor eficacia. Como otros objetivos secundarios tendremos mejorar la ventilación y oxigenación y relación presión-volumen, reclutar los alvéolos, disminuir el consumo de oxígeno e incluso permitir un reposo muscular. Aquí vamos a tener varios métodos de ventilación, como son la ventilación por presión.
Para este método vamos a tener varias ventajas, en lo cual vamos a encontrar una facilidad de operación, un menor costo, un mantenimiento sencillo y que es de fácil transporte. Las limitaciones que nos va a dar van a ser que no nos provee una precisión en cuanto al volumen administrado al paciente. No, vamos a tener una presión que no es ajustable al patrón ventilatorio y una mayor probabilidad de complicación pulmonar o incluso en la vía aérea. En cuanto al ventilador volumétrico, vamos a encontrar que este nos permite un control de variables, como son el volumen minuto, la FiO2, una PIP, una pausa inspiratoria, un flujo pico y la sensibilidad. Las ventajas que nos provee son una programación de parámetros ventilatorios, modalidades de apoyo ventilatorio, un monitoreo de ciclo respiratorio, programación de alarmas y una visualización gráfica de las curvas ventilatorias. En cuanto a los modos ventilatorios que podemos programar en este tipo de pacientes, va a ser la ventilación controlada. Aquí la paciente va a estar dependiente por completo del ventilador. Esto nos va a garantizar una ventilación alveolar y sustituir la función respiratoria por completo del paciente. En el modo asistido controlado, el paciente no va a realizar un esfuerzo respiratorio. Aquí vamos a encontrar un volumen corriente preestablecido y una ventilación que va a estar controlada por volumen y por frecuencia. En el modo mandatorio intermitente, vamos a encontrar que se llama mandatoria porque es independiente de la voluntad y del patrón respiratorio que el paciente presenta. Aquí, este modo no nos va a generar una atrofia muscular, ya que cuando se utiliza durante periodos largos, prolongados, como la asistida controlada. También va a mantener que los alvéolos se encuentren abiertos y hay menos probabilidad de depresión del gasto cardíaco. En cuanto al modo de presión positiva continua en la vía aérea, aquí nos va a permitir un autonomismo respiratorio del paciente. Este no modifica el patrón respiratorio y aumenta la capacidad residual funcional, incluso mejora la relación ventilación-perfusión. ¿Cuáles son los criterios para un retiro del apoyo ventilatorio? Aquí vamos a tener que ver que el paciente tenga un autonomismo respiratorio que se encuentre idéntico. Además de tener un estado de alerta satisfactorio, no tener problemas en la membrana alveolar y una mecánica respiratoria que se encuentre recuperada. ¿Cuáles son los criterios para iniciar este destete? Una presión parcial de oxígeno mayor o igual a 60 milímetros de mercurio con una FiO menor o igual al 40%. Una gradiente alveolo arterial menor o igual a 350 con una FiO a 100%. Un volumen minuto mayor o igual a 100 y menor a 150 ml por kilo de peso ideal. El índice de Kirby mayor o igual a 200. Y un volumen corriente mayor o igual a 5 ml por kilogramo de peso ideal. Una estabilidad metabólica con una gasometría en rangos normales, con un equilibrio hidroelectrolítico. Una presión inspiratoria pico menor o igual a menos 20 centímetros de agua y una estabilidad hemodinámica. El manejo de una emergencia ventilatoria. Recordemos que una emergencia puede ser clasificada de acuerdo al triaje de Manchester, que es la más usada dentro de nuestro sistema hospitalario, en donde clasificamos como rojo a una emergencia que pone en riesgo inmediato la vida del paciente. Como naranja clasificamos muy urgente, que esté en riesgo la vida del paciente. Como amarillo clasificamos a las urgencias que no se consideran emergencias y pueden esperar para ser atendidas. Tenemos también a la urgencia menor y la sin urgencia. Dentro de lo que son urgencias ventilatorias, vamos a manejar al paciente neurológico y las patologías respiratorias. Dentro de lo que son patologías neurológicas, tendríamos que empezar con el examen neurológico. Este es muy útil para detectar alteraciones neurológicas, la aparición de algún daño o riesgo neurológico. También localiza el riesgo o la lesión y se clasifica en estado de conciencia, pupilas, examen motor de sensibilidad, lenguaje,
los pares craneanos y los reflejos espinales. Nosotros vamos a monitorear el estado de conciencia si el paciente se encuentra lúcido, confuso, letárgico, obnulado o excitado. Y también valoraremos la escala de Glasgow. Si un paciente presenta dentro de esta valoración un Glasgow igual o menor a 9, este deberá necesitar una ayuda ventilatoria. Dentro de lo que es el estado de Glasgow vamos a valorar la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. El patrón respiratorio también deberá ser valorado para valorar la necesidad del paciente. Dentro de lo que es el monitoreo clínico tenemos la valoración de lo que es los reflejos pupulares, el tamaño pupular y sí reflejo. Aquí clasificaremos a las pupilas en normales, mióticas o midriasis, donde la pupila normal será considerada la de 3 milímetros. También clasificaremos o valoraremos sus reflejos como reflecta o hiporreflecta o no reflecta. También valoraremos la función motora, en donde veremos si el paciente tiene una función motora conservada, tiene una hipotonía, una hipertonía, tiene una resistencia del tono muscular normal, o está disminuido o está aumentado. Dentro de una valoración importante está la triada de Cushing, en donde para las valoraciones o las patologías neurológicas tomaremos en cuenta los signos y síntomas que son frecuencia cardíaca con tendencia a la bradicardia, frecuencia respiratoria con bradipnia y una hipertensión siempre del paciente se mantendrá alta. También valoraremos lo que son los reflejos de Basinski y los reflejos octoventriculares. Perdón. Recordemos que los problemas neurológicos con un Glasgow igual o menor a 9 presentan un control respiratorio ineficaz y la frecuencia respiratoria será lenta. La respiración será superficial y habrá un movimiento del aire normal o reducido que nos indicará que existe una patología respiratoria. ¿Qué haremos cuando existe una patología respiratoria? Determinaremos que si existe una obstrucción de la vía aérea superior, una obstrucción de la vía aérea inferior, una enfermedad del tejido pulmonar o un control respiratorio alterado. Dentro de las primeras dos patologías será muy evidente en los niños, donde por lo general tendremos emergencias que lleguen con obstrucción tanto de la vía aérea superior como inferior. Dentro de las enfermedades del tejido pulmonar tendremos la fibrosis quística y el cáncer. Y dentro del control respiratorio tendremos que manejar por medio de la pulsioximetría lo que son los tipos de respiración. La respiración BIOT, que nos indicará que el tronco encefálico o la fosa posterior se encuentran alteradas y su causa será medicamentosa, hemorrágica, una hernia tosilar o una lesión o una meningitis. Si la respiración se encuentra atáxica, tendremos una alteración dentro del tronco encefálico y la fosa posterior. También tenemos medicamentos que hayan causado esta patología, hemorragias, hernia tosilar o lesiones pontinas. Dentro de la más conocida dentro de las patologías o las respiraciones es la de Chennock-Stone, donde nos muestra una hipoxemia, una insuficiencia cardíaca, una uremia, una encefalopatía hepática. La respiración de Kussmaul, que será por problemas metabólicos, cetoacidosis diabética, un síndrome urémico, una acidosis metabólica y por intoxicaciones. ¿Qué haremos para el manejo? Manejaremos por bajo o alto flujo, en donde determinaremos que el paciente necesitará una inserción de una cánula de Guedel, una mascarilla laríngea o un tubo endotraqueal, tomando en cuenta que siempre el paciente será manejado y será evaluado cada hora, sus signos vitales y su manejo clínico. El edema de pulmón cardiogénico agudo. Antes de hablar de esta patología, vamos a hablar sobre qué es el edema pulmonar. Es el aumento anormal del contenido de agua extravascular del pulmón. Esta condición representa una alteración de la regulación del balance del fluido del pulmón según la ecuación de Sterling. Existen dos principales causas que producirían el edema.
Pero antes de eso vamos a explicar la ley de Stirling. La ley de Stirling es la alteración en cualquiera de los factores de la ecuación de Stirling. Puede causar un aumento de la salida transvascular de líquidos. Sin embargo, en la práctica clínica solo existen dos factores que causan más frecuencia un edema pulmonar, que son la dificultad en el vaciado de la aurícula izquierda y la insuficiencia ventricular izquierda. Esto se origina por la administración excesiva de líquidos, arritmias, miocarditis, infarto al miocardio, insuficiencia renal e insuficiencia ventricular izquierda. En el cuadro clínico del edema pulmonar vamos a tener 3 etapas, las cuales en la primera etapa vamos a ver disnea por ejercicio, crepitantes inspiratorios leves. En la etapa 2 o fase intersticial vamos a tener hipoxemia, cianosis, diaforesis, taquicardia, disminución de la ventilación. Y en la etapa 3 o edema alveolar vamos a encontrar hipoxemia severa o hipocapnia, capacidad ventilatoria disminuida y vamos a tener expectoraciones de color rosado espumoso. Para diagnosticar el edema de pulmón vamos a tener exámenes complementarios que son el electrocardiograma, gasometría, que vamos a ver los gases arteriales en sangre, hemograma, radiografía y ecodoppler. En el manejo de esta enfermedad vamos a tener como objetivo disminuir la presión capilar para evitar mayor extravasación de líquido vascular al espacio intersticial. También vamos a movilizar el líquido de edema al espacio intersticial. Vamos a asegurar la permeabilidad de las vías aéreas y la disminución de la angustia y la cesación de muerte inminente. Vamos a tener aquí en el manejo de la enfermedad las intervenciones de enfermería, las cuales son administrar vasodilatadores, colocación de torniquetes en las extremidades, rotándole cada 10 minutos en dirección a manecillas del reloj. También vamos a administrar diuréticos, inotrópicos y vasodilatadores. Vamos a administrar oxígeno en posición Fowler con mascarilla Venturi y mascarilla de reservorio si el hospital no tuviera la mascarilla principal, que sería la Venturi. En caso necesario o si es que el paciente lo necesita, también vamos a hacer la aspiración de secreciones. Vamos a vigilar datos de hipoxemia, principalmente el bajo gasto cerebral, porque la pérdida de la conciencia nos antecede a la muerte del paciente. Vamos a brindar apoyo psicoemocional y en caso extremo vamos a nosotros a preparar el equipo de intubación endotraqueal. Esto sería todo sobre las emergencias ventilatorias. Y tenemos que además de eso tomar en cuenta las complicaciones más frecuentes que como enfermeras podemos dentro de la ventilación. Estas serán el traumatismo de la orofaringe, la colocación incorrecta del tubo, tanto en esófago o en bronquios, el desplazamiento o la obstrucción del tubo, el neumotórax y también tomar muy en cuenta el fallo del equipo. Agradecemos su atención. Continuando con la exposición, ahora vamos a abordar sobre el manejo ventilatorio del paciente con neumopatía crónica agudizada. Aquí vamos a tratar algunos puntos como la estratificación del riesgo, que aquí utilizamos la prueba de función pulmonar, que es la espirometría, la cual nos ayuda a valorar la capacidad vital forzada, volumen expiratorio forzado en 1 segundo y la ventilación voluntaria máxima.
Esto también nos ayuda a determinar la causa de obstrucción, ya sea intratorácica, que es la disminución del flujo en la expiración, y la extratorácica, que es la disminución del flujo en la inspiración. En la fisiopatología aplicada a la ventilación mecánica, tenemos la obstrucción de la vía aérea, ya sea reversible o irreversible, dependiendo de la causa, EPOC o en asma. Esta nos puede provocar una exacerbación, edema inflamatorio, secreciones mucosas y constricción muscular. La obstrucción de la vía aérea también provoca atrapamiento de aire e hiperinsuflación pulmonar. La ventilación mecánica, aquí debemos tomar en cuenta parámetros clínicos confiables como la fatiga respiratoria y la alteración del estado mental, que estos pueden proceder a fatiga muscular y arresto respiratorio, llevando allá a la intubación. Para la sedación aquí podríamos utilizar propofol, ya que tiene propiedades broncodilatadoras pulmonares, pero también teniendo precaución que puede provocar inestabilidad hemodinámica. El fentanilo también se lo puede utilizar, ya que ayuda a evitar reflejos faringios, pero también tener precaución que en dosis altas puede provocar tórax rígido y complicar la función ventilatoria. Y también los relajantes musculares, que estos ayudan a ventilar con mayor eficacia al paciente. La ventilación manual con ambú después de la intubación, utilizando puede provocar o causar complicaciones por exceso de volumen administrado. Se puede provocar un neumotórax o un colapso hemodinámico. Es recomendable evitar el exceso de presión, permitir el tiempo suficiente para la expiración y mantener una oxigenación adecuada. Las insuflaciones volumétricas deben ser pequeñas, aproximadamente un tercio del volumen de la bolsa, aproximadamente 450 ml. La tasa de insuflación baja tiene que estar entre 6 a 10 por minuto. Tener como parámetro el sonido de la salida de aire antes de dar la próxima insuflación. Si se produce un colapso hemodinámico, se puede disminuir de 2 a 4 por minuto. Si persiste el colapso hemodinámico a pesar de las medidas, hay que sospechar de un neumotórax. Atención. En los parámetros ventilatorios, estos nos ayudan a facilitar el flujo expiratorio para evitar atrapamiento de aire y conseguir una normoventilación y una normocambio. Estos deben estar en un volumen minuto entre 6 y 8 litros por minuto, una frecuencia respiratoria de 12 a 14 por minuto. Aquí debemos incrementar el flujo inspiratorio entre 70 y 100 litros por minuto, utilizando una forma de curva cuadrada y eliminando la pausa inspiratoria. También la disminución del volumen total y del volumen minuto irán mejorando la ventilación y la hipercapnia a medida que se vaya permitiendo exhalar el aire atrapado. El incremento del volumen total y el volumen minuto, estos aumentan el riesgo de un barotrauma y colapso hemodinámico. Estas estrategias deben ser utilizadas solo cuando hayan fallado las demás y deben ser utilizadas con mucha precaución. Tenemos el PIB. La adición del PIB externa eleva la presión total de la vía aérea y el riesgo de un colapso hemodinámico y un barotrauma. En pacientes con respiraciones espontáneas, la adición de PIB extrínseca ayuda a reducir el trabajo respiratorio, manteniendo la vía aérea abierta en contra de un colapso dinámico. El EPOC avanzado en fumadores crónicos y asmáticos ya de mucho tiempo, el uso del PIB externo contribuye a compensar las pérdidas de las propiedades elásticas del pulmón, manteniendo la pequeña vía aérea abierta. La ventilación mecánica en EPOC, y aquí existen indicaciones indiscutibles para una ventilación mecánica en caso de un paro respiratorio, de un choque, entre otros. Lo correcto es individualizar cada caso. Una vez entubado el paciente, debemos ajustar parámetros ventilatorios, minimizando el autopip y así también disminuir el atrapamiento aéreo.
Los pacientes con EPOC presentan colapso dinámico de la vía aérea y limitación del flujo. Aquí se debe administrar un PIB extrínseca del 80% de auto-PIB, lo cual mejora la eficacia de la musculatura inspiratoria sin consecuencias hemodinámicas negativas. También debemos aumentar el tiempo expiratorio, colocar un bajo volumen corriente entre 5 y 8 ml kilo peso, altos flujos inspiratorios de 70 a 100 litros por minuto, una baja frecuencia respiratoria y la sedación como sea necesaria e indicada. En un paciente neumópata crónico, aquí debemos colocar modos asistidos, utilizar altos flujos inspiratorios y minimizar el esfuerzo del paciente. En la ventilación mandatoria intermitente sincronizada, utilizar altos flujos inspiratorios, no sobrepasar una frecuencia respiratoria total de 30 por minuto. En presión soporte, el estímulo respiratorio debe ser intacto, ajustado a la presión inspiratoria para una frecuencia respiratoria no superior a 30 por minuto y se prefiere que el paciente sea capaz de iniciar el esfuerzo respiratorio. En presión control, debemos reducir el tiempo inspiratorio a un 25% para maximizar la expiración, logrando una frecuencia respiratoria no superior a un 30 por minuto. Y vigilar los valores de presión pico para evitar un barotrauma. El destete de la ventilación mecánica, aquí es aconsejable iniciar el destete lo más precozmente, tras 1 o 2 días, mantener una PaO2 entre 55 y 65 milímetros de mercurio para lograr una saturación de oxígeno entre el 85 y 90%. Utilizar una presión soporte, una prueba de T intermitente y evitar una fatiga respiratoria. De preferencia, el uso de presión soporte mínima debe estar entre 8 milímetros de mercurio diaria para evitar la resistencia del tubo. Y considerar la ventilación no invasiva como opción en pacientes con EPOC recién extubados como alternativa para evitar una reintubación. Y considerar otras variables también, que sería un tratamiento farmacológico respiratorio y no respiratorio, como la nutrición, manejo de una cardiopatía isquémica o en caso de que el paciente también presente una insuficiencia cardíaca. También otra variable sería la psicológica, como vigilar el ritmo y el sueño, la ansiedad y la ampliación de horarios de visitas. Y evitar también la excesiva sedación, intentando utilizar sedantes de vida media corta. Y la ventilación mecánica en asma, esta está como indicación absoluta en caso de un coma o un paro respiratorio, en caso de indicaciones relativas en un caso de insuficiencia y trabajo respiratorio severo. El objetivo de la ventilación mecánica en el asma es corregir la hipoxemia intentando prevenir la hiperinsuflación dinámica y un barotrauma. Aquí las modalidades ventilatorias se aconseja 24 horas de soporte ventilatorio total, posterior reducir a modos controlados. Para programar el ventilador con una FIO para alcanzar una saturación del 88%, una frecuencia respiratoria que no sobrepase los 16 por minuto, un volumen tidal sobre el peso ideal entre 6 y 8 ml kilo, altos flujos inspiratorios, corto tiempo inspiratorio, lo cual permite maximizar el tiempo expiratorio. Y para un destete se debería tomar en cuenta el criterio clínico una vez que la hiperinsuflación dinámica empiece a resolverse. Aquí mejorando la auscultación y un PIB menor de 5 centímetros de agua. Y el empleo de modos soportes y prueba en T. Gracias. Continuando con la temática, ahora vamos a hablar sobre lo que es cuidados paliativos en el paciente que recibe ventilación mecánica. Para esto es importante abordar ciertas definiciones. Dentro de esto encontramos lo que es enfermedad terminal, medicina paliativa, atención paliativa y los cuidados paliativos. La enfermedad terminal
La Sociedad Española de Cuidados Paliativos define la enfermedad como aquella que presenta las siguientes características. Dentro de estas encontramos que es avanzada, progresiva e incurable, posibilidades razonables de respuesta a un tratamiento específico, presenta numerosos problemas o síntomas que son intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes, que presentan gran impacto emocional en el paciente, familia y equipo terapéutico, y el pronóstico de vida es inferior a 6 meses. También se define como todo padecimiento reconocido, irreversible, progresivo e incurable que se encuentra en estado avanzado, cuyo pronóstico de vida para el paciente es menor a 6 meses. En cambio, la medicina paliativa, nos dice que es un estudio y tratamiento de las personas que tienen una enfermedad activa, avanzada, progresiva, incurable, con un pronóstico de vida limitado. Su objetivo se centra en mejorar las condiciones asociadas a la vida. Atención paliativa. La OMS define como aquel abordaje que mejora las condiciones asociadas a la vida de los pacientes y su familia, ante el enfrentamiento de la problemática que se presenta a consecuencia de una enfermedad que pone en riesgo inminente la vida. También nos dice que es un cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente a través de la prevención, tratamiento y el control del dolor y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo de profesional multidisciplinario. Y los cuidados paliativos. Es el cuidado activo y total de aquellas enfermedades que no responden a tratamiento curativo, el control del dolor y otros síntomas. También abarca lo que es la atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales, y se relaciona enteramente con el acto médico y los cuidados paliativos con las acciones realizadas tanto por las enfermeras, las cuidadoras y también por familiares. Dentro de esto también vamos a encontrar unas generalidades. En esto nos indica que debe ser racional, ser interdisciplinaria, debe enfocarse primordialmente en mejorar las condiciones asociadas a la vida tanto del paciente y familiares, garantizar las condiciones necesarias para que el deceso ocurra con el menor sufrimiento posible y considerar el control sintomático. Los objetivos de los cuidados paliativos en los pacientes con ventilación mecánica encontramos que se debe salvaguardar la dignidad de los pacientes, garantizar una muerte natural en condiciones dignas, establecer y garantizar los derechos del paciente en relación con su tratamiento, dar a conocer los límites entre el tratamiento curativo y el paliativo, determinar medios ordinarios y extraordinarios en los tratamientos, y establecer los límites entre la defensa de la vida del paciente en situación terminal y la obstinación terapéutica. Dentro de esto vamos a encontrar igual modelos integradores. Estos modelos nos permiten el mantenimiento de la autonomía del paciente con el pronóstico médico y con diversas consideraciones éticas asociadas a la atención de salud, con el fin de proporcionar una atención dinámica. Dentro de estos modelos vamos a encontrar dos, el modelo de consulta y el modelo integrador. El modelo de consulta, que se enfoca en incrementar el compromiso del equipo médico en el cuidado de los pacientes de la UCI, que tienen un alto riesgo de presentar un desenlace desfavorable. Y el modelo integrador, que busca que los principios e intervenciones de la atención paliativa se integren a las acciones en salud realizadas por el equipo de salud. Ahora nos vamos a enfocar en lo que es los cuidados paliativos en el paciente que recibe ventilación mecánica. Dentro de esto vamos a encontrar dos ámbitos, lo que es la atención paliativa y la medicina paliativa. Dentro de la atención paliativa vamos a abordar dos temáticas, que es el apoyo ventilatorio y la promoción del confort. Dentro del apoyo ventilatorio debemos considerar la sobrevida. Es decir, el pronóstico de vida indefinido, que va a ser en pacientes recuperables, y el pronóstico de vida limitado en pacientes paliativos. Dentro del pronóstico de vida indefinido, encontramos que el personal de salud favorece el aseguramiento de la vida, la salud y la función,
proporcionan todo el apoyo posible. Y en el pronóstico de vida limitado, encontramos que el equipo de UCI procuran mejorar las condiciones asociadas a la vida del que presenta una enfermedad activa, avanzada, progresiva, incurable y que cuenta con un pronóstico de vida limitado. Para esto también debemos tener en cuenta lo que son los pacientes paliativos terminales, que son los que vivirán menos de 6 meses, y los pacientes paliativos de soporte que vivirán más de 6 meses. También encontramos otra consideración, que la mayoría de los pacientes que son sometidos a cuidados paliativos en ventilación mecánica son pacientes que han sufrido de insuficiencia respiratoria. Nos dice que es una de las causas más frecuentes de atención intensiva en el paciente paliativo. Y también nos indica que la disnea es el síntoma más subjetivo. También en cuanto al apoyo ventilatorio se deben mantener los principios de justicia y autonomía, es decir, conservar los deseos del paciente y plasmar órdenes de no reanimación y de no intubación en el caso de que tanto el paciente o los familiares no autoricen. También nos indica que la ventilación no invasiva es una herramienta útil y que mejora el índice de disnea de Bohr y los valores gasométricos. Dentro de la promoción del confort encontramos que debemos aliviar el dolor, disminuir la ansiedad, disminuir el estrés mental y físico y también controlar el delirio. A continuación vamos a hablar acerca de la medicina paliativa. Dentro de esta vamos a abordar diferentes puntos como es el retiro de la ventilación mecánica, la preparación del paciente y su habitación, la preparación de la familia para el fallecimiento, sedación y analgesia y periodo posterior al retiro del ventilador. Dentro del retiro de ventilación mecánica se deben tomar en cuenta ciertas causas, que estas pueden ser por falta de respuesta terapéutica implementada, es decir, que el paciente no ha respondido adecuadamente a la terapéutica que se le inició. También cuando el paciente presenta agravamiento o complicaciones. El médico debe tomar en consideración los instrumentos para predecir la mortalidad en las unidades de cuidados intensivos y recolectar información sobre los deseos del paciente. En este punto es importante proporcionar tiempo de reflexión para la toma de decisión final, evitar ejercer presión sobre el núcleo familiar, ser paciente y también involucrar al paciente en la toma de decisiones. Este retiro de la ventilación mecánica va a generar un impacto que puede ser tanto para los cuidadores, los familiares y seres queridos del paciente y también va a afectar al personal de salud encargado en la atención del paciente. El retiro de la ventilación mecánica no debe ser abrupto, dado el impacto simbólico que presenta para los familiares. Preparación del paciente y su habitación. Siempre debemos tomar en cuenta que esta habitación debe ser presentable y limpia. Asegurar el baño, en este caso que sería con esponja al paciente. También mantener un aseo de la cavidad oral, el cambio de pañales, peinado del paciente, el cambio de ropa de cama, el ordenamiento de sondas, tubos, equipos venosos, bombas de infusión y demás equipos. Además, se debe tomar en cuenta que se debe apagar alarmas de los equipos de monitoreo y del propio ventilador. El ruido de las alarmas puede causar angustia para la familia y también puede causar agitación en pacientes con sedación superficial. También es importante reforzar la comunicación con la familia ante requerimientos especiales. En esto se debe tomar en cuenta lo que es creencias y espiritualidad de la familia. Preparación de la familia para el fallecimiento. En esto se debe abordar como punto principal los deseos del paciente sobre el retiro de la ventilación mecánica, y estos deben ser conocidos por sus familiares. También se debe explicar claramente sobre el retiro del tubo endotraqueal. También se debe informar a los familiares que se puede escuchar sonidos conocidos como estertores agónicos, que no causan sufrimiento. Dentro de la sedación y analgesia, se debe administrar la sedación o analgesia
según la prescripción médica, con el fin de garantizar el confort del paciente durante la ventilación. Y en cuanto al periodo posterior al retiro de la ventilación, la mayoría de los pacientes mueren después del retiro del ventilador. Sin embargo, un porcentaje puede sobrevivir por más tiempo. En este punto es importante permitir que los familiares y seres queridos del paciente permanezcan cerca de él. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Somos el grupo número 6. Integrantes, licenciada Graciela Alpala, licenciada Carla Celdo, licenciada Jocelyn Basante, licenciada Caterina Maldonado y mi persona Verónica Álvarez. Vamos a hacer una videoconferencia acerca de la desconexión de la ventilación mecánica. A continuación, por favor. Listo. La desconexión de la ventilación mecánica. Es un procedimiento que se va a llevar a cabo cuando el paciente cumple parámetros establecidos para su destete. En este caso, se evalúa que el paciente bajo ventilación mecánica cuenta con parámetros prescritos para la predicción de la capacidad respiratoria espontánea. Es decir, la desconexión se va a dar paso a paso, en la cual nosotros vamos a pasar al paciente a que mantenga sus respiraciones espontáneas de la mejor manera. La relación para la desconexión debemos tener una PAFI de 150 o una saturación de 90% con FiO2 de 0.4 y una PIP de 5 centímetros de agua. Además, contar con una estabilidad hemodinámica en la cual el paciente se encuentre sin hipotensión, que el paciente no requiera medicamentos vasoactivos o medicamentos vasoactivos que estén en bajas dosis, como puede ser la dopamina. La temperatura de nuestro paciente debe estar en menor a 38 grados centígrados. El paciente debe contar con una hemoglobina mayor a 10 gramos sobre decilitro y un nivel de conciencia adecuado, definido como paciente despierto o que se despierta con facilidad. Por eso es muy importante la valoración de Glasgow. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que el paciente, para constar con una escala de Glasgow determinada para un destete, debe estar aproximadamente en 11/15 para que el éxito sea total de la desconexión. Además, tenemos nosotros los parámetros que nos van a ayudar con la capacidad. La determinación de la función neuromuscular, la presión inspiratoria máxima, la presión de oclusión de la vía aérea, capacidad vital, ventilación máxima voluntaria. En la determinación de la carga de músculos accesorios, los músculos respiratorios, vamos a valorar el volumen tidal, la frecuencia respiratoria, la ventilación por minuto y la distensibilidad del sistema respiratorio. De acuerdo a los parámetros de determinación del efecto de la ventilación en otros órganos, debemos encontrar un pH dentro de parámetros normales, una PCO2 de la mucosa gástrica, una medición de la misma. Índices integrados. ¿Cuáles son estos? Vamos a determinar los índices de respiración rápida superficial, respiraciones de oxígeno, índice de Krop, en la cual vamos a valorar la distensibilidad, la PaO2 y la frecuencia respiratoria. Y el Wearing Index también valoramos. Posteriormente a esto, debemos tener en cuenta cuáles son las realizaciones de una prueba de respiración espontánea. Normalmente el 80% de los pacientes que reciben la ventilación mecánica durante un periodo prolongado van a ser extubados sin ninguna dificultad. Se han realizado diversos estudios en los cuales incluso se ha encontrado un tipo de debate entre estudio y estudio
pero se llega a la conclusión que la mayoría de los pacientes que reciben la ventilación mecánica pueden tener una desconexión sin mayor dificultad. También debemos tener en cuenta que el fracaso de la respuesta de respiración espontánea en algunos pacientes se puede deber a un aumento de trabajo respiratorio impuesto por el tubo endotraqueal. Los criterios para valoración de la tolerancia a la prueba de respiración espontánea tenemos ciertos objetivos. ¿Cuáles son estos? Que la saturación esté mayor en 90%, una presión parcial de oxígeno mayor a 60, con una FiO2 de 0.4, 0.5. Aumento de la presión parcial de CO2 menor de 10 milímetros de mercurio o una disminución del 0,10 con respecto al pH. La frecuencia respiratoria, alrededor de 35 minutos, respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto. Compañera, regrésele por favor un ratito, ¿ya? Ya. La tensión arterial debe estar en 80 milímetros de mercurio. Un poquito más acá, por favor. Que se vean los cuadritos verdes, ya. O 160 milímetros de mercurio con respecto a la basal. Posteriormente, el otro cuadro, licenciada. Tenemos nosotros cuáles son las causas del fracaso de la prueba de respiración espontánea. Para nosotros tener un fracaso, el paciente va a estar con una hipoxemia o una hipercapnia. Va a encontrarse con una disminución de la capacidad neuromuscular. Un fracaso de los músculos respiratorios. Aumento de la carga de músculos respiratorios. Además de alteraciones cardíacas y causas no cardiopulmonares. Tenemos nosotros también los métodos de desconexión que van a ser estudiados uno a uno para luego identificar cuál es el método con que el paciente mayormente se identifica o puede tener una desconexión favorable. Posteriormente a la ventilación mecánica, la desconexión, se utiliza el tubo en T, a pesar de que hoy en día ya no sea muy utilizado como en la antigüedad. ¿Qué nos favorece el tubo en T? Nos permite mantener un adecuado calibre de la vía aérea. También puede actuar como soporte de la pared traqueal en el tratamiento de estenosis. El tubo en T es un método, se podría considerar bastante sencillo, que nos va a ayudar a que el paciente no tenga este problema de estenosis, como ya se mencionó. Tenemos otro tipo de método de desconexión, que sería la presión positiva continua en la vía aérea, que es el CPAP. Normalmente es utilizado en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Nos favorece la disminución del trabajo respiratorio y lo que es, disminuye la dificultad respiratoria. Tenemos la ventilación sincronizada intermitente o el SIM. Nos va a favorecer la sincronización entre respiraciones, es decir, de respiración a respiración, sea esta espontánea o respiraciones asistidas por la máquina, las cuales pueden ser limitadas por presión o por flujo. Su principal ventaja es que permite una fácil transición entre soporte ventilatorio total y el destete. Por lo tanto, se recomienda que al utilizar el método de desconexión de SIM, las respiraciones deben ser reducidas de 1 a 3 por minuto y se debe hacer un monitoreo de lo que es el pH. Se puede hacer una gasometría para ir monitoreando el pH y los demás gases arteriales. La presión por soporte va a permitir al paciente que tenga un control casi completo sobre la frecuencia respiratoria, el flujo
tiempo respiratorio y el volumen corriente. Tenemos también la ventilación no invasiva como método de Winning. Pueden ser utilizadas en pacientes que están conectados de 14 a 21 días y benefician mayormente a pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este tipo de ventilación no invasiva, normalmente, como ya dice la literatura, se recomienda en pacientes que han sido intubados por mayor periodo de tiempo, es decir, 14 a 21 días, un mes, e incluso en pacientes que tienen otro tipo de problemas, se puede ir utilizando para hacer el destete, no ir de una forma tan agresiva, sino desde la ventilación mecánica a la ventilación no mecánica, que sería pues el uso de estas cánulas, que son las ventilaciones indicadas en este caso. Tenemos también nosotros la extubación como tal, en la cual nosotros podemos, el médico generalmente puede realizar una traqueostomía de emergencia. Se va a utilizar lo que son corticoides como la metilprednisolona, que se puede administrar al menos 6 horas antes de la extubación, y según los estudios, según el artículo que hemos leído, favorece que no exista una reintubación y que no exista un extridor post-intubación. Por lo tanto, se está utilizando lo que son corticoides para mejorar al paciente. Los aspectos para que el paciente sea extubado, como ya se explicó, un nivel de conciencia de escala de Glasgow mayor a 11 nos va a favorecer el éxito de la extubación. En pacientes que tengan un Glasgow de 8, nos puede ayudar a lo que es un destete satisfactorio, pero en un 75 o 80% de los casos. Se debe también valorar la eficacia de la tos, el volumen y las características de las secreciones traqueobronquiales. Tener muy en cuenta cómo es la característica, el color, si estas secreciones son bastante espesas, si son de color amarillo, de color verdoso, si son las secreciones líquidas. También debemos tener una valoración del patrón respiratorio y mantener una estabilidad cardiovascular. Cerrar el vaporizador y halógenos del flujo de óxido nitroso. Estos serían los pasos para la extubación. Lavar los circuitos y desconectar el tubo, oprimir el botón de alto flujo, continuar el suministro de oxígeno al 100% por mascarilla facial para mantener lo que es la ventilación espontánea. Se va a realizar la aspiración de secreciones orofaringias y el contenido gástrico. Se retira la cinta de adhesión u de fijación. Retirar el tubo suavemente en inspiración suave. Suministrar oxígeno al 100% por mascarilla facial, ventilación espontánea. Reevaluar el estado clínico del paciente. Tener disponible equipo para reintubación. Pasar a sala de recuperación y mantener al paciente con una saturación del 95% por cánula nasal. Como nosotros hemos visto, para una desconexión ventilatoria que sea favorable, se debe realizar exámenes previos al paciente, un monitoreo constante de los signos vitales, valoración del nivel de conciencia, determinar si el paciente, explicarle al paciente que se le va a realizar lo que es la desconexión, trabajar en equipo con los demás compañeros, saber el procedimiento que se va a ejecutar, realizar correctamente la asepsia y antisepsia, en este caso primero el lavado de manos, la colocación de lo que son los guantes quirúrgicos, mantener un procedimiento totalmente estéril para que el paciente evitarle lo que son riesgos de infecciones o infecciones sobreañadidas si no se tiene el debido cuidado. Muchas gracias.
A continuación, el tema de ventilación mecánica en decúbito prono. Esta posición fue propuesta por primera vez como el tratamiento de la fisioterapia en pacientes pediátricos graves. Es utilizada en el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, denominado como síndrome de inflamación e incremento de la permeabilidad. En el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda vamos a tener en su etiología, que es de inicio agudo y persistente, va a estar asociado con uno o más factores de riesgo y va a estar caracterizado por hipoxemia refractaria a tratamiento con oxígeno solo y asociado con infiltrados difusos radiológicos. En los factores de riesgo van a estar de suma importancia la edad, el sexo, el origen étnico, las comorbilidades y las puntuaciones de gravedad en el momento del ingreso. En las causas vamos a tener 3 subtemas en los cuales van a ser causas de daño directo, causas de daño indirecto y las causas con un alto riesgo de morbilidad. En las causas de daño directo vamos a tener pacientes con neumonía, aspiración gástrica, contusión pulmonar, embolia grasa, ahogamiento, lesión por inhalación, edema pulmonar por reperfusión. En el daño indirecto tenemos pacientes con sepsis, trauma múltiple, transfusiones sanguíneas múltiples, un bypass cardiovascular, quemaduras o enfermedades vasculares cerebrales. Y en los pacientes con alto riesgo de morbilidad tenemos pacientes con estado de coma, difusión hepática, falla renal, choque profundo e hipoxemia profunda. En los fundamentos fisiopatológicos para el uso de la ventilación en posición de decúbito prono en el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, esta no es una maniobra de reclutamiento alveolar. Nos va a permitir una distribución homogénea de la gradiente de inflación alveolar con una mejor distribución hacia las áreas dependientes del pulmón. También nos permite una mejoría en el gradiente gravitacional a través de los cambios en la presión hidrostática pulmonar, del flujo sanguíneo pulmonar y de la morfología de la pared torácica. Esta va a reducir la incidencia de lesiones inducidas por la ventilación mecánica y va a realizar una distribución más homogénea de la ventilación y de la perfusión, los cuales va a realizar causas más probables de aumento de la oxigenación en el decúbito prono. En los efectos de la posición en decúbito prono durante la ventilación mecánica, vamos a tener la distribución del aire alveolar, la distribución de la ventilación alveolar y la distribución de la perfusión. En la distribución del aire alveolar va a modificar el gradiente de la presión transpulmonar, lo cual va a permitir la apertura de unidades alveolares previamente colapsadas. También va a ser una reversión del peso pulmonar, una mejor distribución del peso del corazón y la presión intraabdominal. La presión hidrostática ocasiona colapso en las regiones dorsales. En la distribución de la ventilación alveolar depende de la cantidad de unidades alveolares colapsadas para que haya una apertura de unidades alveolares colapsadas, mejorando el intercambio alveolo-carpilar. En la distribución de la perfusión, aquí la redistribución del peso va a permitir que el flujo sanguíneo sea más homogéneo, lo cual va a disminuir el cortocircuito pulmonar. En los efectos de la ventilación mecánica pulmonar, va a haber una mejor distensibilidad toráco-abdominal sin modificar la distensibilidad pulmonar total. Y la presión intraabdominal mejoraría en la movilidad diafragmática, mejorando el reclutamiento alveolar y con una mejoría en la distribución del flujo sanguíneo. Y en los efectos del decúbito prono y la neumonía por ventilación mecánica, aquí la neumonía por
La ventilación mecánica con altos volúmenes ocasionaba lesiones pulmonares en las zonas dependientes, como colapsos, y esta posición no va a permitir la distribución del aire alveolar, ya que de esta manera va a ser más homogéneo y con menos riesgo de sobredistensión de los alvéolos potencialmente reclutables y sanos. Gracias.